Hola amigos, bueno, hoy es 19 de noviembre 2021. En estos cortos minutos voy a revisar un tema importante y es en relación con el proyecto de ley que acaba de presentar el Ministerio de Defensa, Justicia y del Interior con el fin de lograr la lucha contra la delincuencia, el índice de criminalidad que se ha disparado, y entonces pretende modificar el Código Penal, Código de Procedimiento Penal y el Código Nacional de Policía. Así que miremos esta propuesta que hace el gobierno y hacemos un paralelo aquí con otro decreto que en otra hora existió en el gobierno del presidente Turbay Ayala, pero que pareciera que no se pierde ese punto de vista, y pienso yo que es equivocado el tema de aumentar los delitos, el de enviar más gente a las cárceles cuando en estos momentos estamos en una situación de hacinamiento. No es la solución, razones de política criminal deben enfocarse en otros aspectos. Y miremos entonces este informe que ayer pude recoger en un noticiero sobre del Congreso, y entonces luego seguimos revisando este asunto. En varias regiones del país. Según un informe de la Corporación Excelencia en la Justicia, los hurtos y los atracos van en aumento. Según cifras de la Policía Nacional y la Corporación Excelencia en la Justicia, en lo que va ocurrido el año son varios los delitos que se han cometido en contra de la ciudadanía. El delito de mayor impacto en 2021 es el hurto a personas con 166.858 casos, es decir, un promedio de 687 hechos cada día, seguido por el hurto a celulares con 96.842 incidentes, lo que quiere decir aproximadamente 399 casos ocurrieron cada día. La cifra de hurtos a residencias en 2021 va en 20.644 casos, en otras palabras, 85 hechos cada día. El hurto de motocicletas es otra de las conductas más cometidas este año en Colombia, con 20.257 casos, es decir, 83 hurtos cada día. Continuando con la modalidad de hurtos, 11.880 robos de bicicletas han ocurrido este año, con un promedio de 48.9 casos por día, hechos que hacen necesario que se tomen medidas al respecto. Tenemos que reforzar los instrumentos jurídicos con los que cuentan las autoridades para poder consolidar la seguridad ciudadana en nuestro país y reforzar la seguridad en materia legal, institucional, tecnológica. Esta situación, según algunos senadores, obedece al desempleo y a la falta de oportunidades luego de la pandemia. El problema de empleo, los problemas de las consecuencias dramáticas de la pandemia, el problema de ingreso de la población se reflejan normalmente en la elevación de índices de inseguridad y una percepción inusitada, como lo estamos viviendo durante estos días. Ante este crítico panorama del gobierno nacional se buscan salidas a esta problemática. Y ante esta situación, el gobierno radicó un mensaje de urgencia el proyecto de seguridad ciudadana con el que se pretende darle dientes a las autoridades locales para combatir los altos índices de delitos. Las cifras, el ambiente y la realidad de la inseguridad a nivel nacional llevaron a que el gobierno tomara medidas radicales para fortalecer la seguridad ciudadana. Los colombianos no quieren volver a vivir de que si alguien destruye una estación del mío o el Transmilenio, no le pase nada. Los colombianos no quieren volver a vivir de que si alguien busca atentar e incendiar la fiscalía como si fuera Popayán, no le pase nada. Y lo que los colombianos no quieren volver a vivir es que si un funcionario público como nuestros policías están actuando, puedan ser cogidos a palo, a piedra y los busquen incinerar dentro de un carro. Por eso, a través de una ley se buscará castigar con penas más severas a quien cometa hurtos, lesiones personales, daño a bien ajeno y homicidio, entre otros. Se pudo construir para buscar mejorar las condiciones de seguridad en nuestras ciudades, para poder también mejorar las condiciones de convivencia y obviamente poder avanzar en un tema que nos ha ido cogiendo ventaja, y es que los ciudadanos, en medio del desespero por la percepción de inseguridad, han procedido a tomar justicia por sus propias manos. Este proyecto traerá la sanción de reincidencia para quien haya
sido condenado a un delito como agravante en los 5 años anteriores, o para quien haya hecho ese delito con el porte o el uso de un arma blanca. La iniciativa también establece la regulación de armas, elementos y dispositivos menos letales. Esta ley contempla el registro único de huella balística que determina la ruta de las armas cuando son utilizadas para el delito. Si sucede un evento con un arma, inmediatamente por el proyectil lanzado e interceptado, las estrías del cañón de cualquier arma determinan la trazabilidad de la misma y se podrá conocer en minutos quién la compró, quién tiene la tenencia del porte o a quién se la pasaron o le hicieron el traspaso. El proyecto de ley también crea nuevos delitos. Frente al porte de arma blanca quedará prohibido portar elemento punzante, cortante o cortopunzante en medio del transporte público masivo o durante un evento masivo o escenario abierto al público. Y frente a la intimidación o amenaza con armas, quedará prohibido amenazar o intimidar a otro con armas, elementos o dispositivos menos letales, armas de fuego hechizas y arma blanca. Bueno, a ver, yo pienso que antes de presentar ese tipo de proyectos de reforma por política criminal, pues debería acudirse a otros escenarios, no sé, por razones de entender que no es enviando a la cárcel a las personas, y menos en situación de hacinamiento como están en el país, porque pues vamos a mirar esto académicamente. Miren ustedes que recordando en el gobierno del doctor Julio César Turbay Ayala, presidente de la República 1978-1982, se expidió un decreto ley legislativo porque estaba en estado de conmoción, en estado de sitio. Eso era pues antes de la Constitución Política del 91, y ese decreto 1923 del año 78 se expidió en septiembre 6. Y por dar un ejemplo, el artículo 7 dice que se impondrá arresto inconmutable hasta por 1 año a quienes, 2 puntos. Entonces ahí hay un catálogo, hay varios literales, y miren ustedes, por ejemplo, lo que dice acá: porten injustificadamente objetos utilizables para cometer infracciones contra la vida e integridad de las personas, tales como armas de fuego, puñales, cuchillos, machetes, varillas, tacos, piedras, botellas con gasolina, mechas, sustancias químicas o explosivos. Dice acá también sobre el asunto de las máscaras lo siguiente: dice acá el literal que usen injustificadamente máscaras, mallas, antifaces u otros elementos destinados a ocultar la identidad o alteren, destruyan o oculten las placas de identificación de los vehículos. Si ustedes observaron ahora, entonces ya están diciendo pues que penalizar a quien lleve un cuchillo en transporte público, y eso entonces se ubica dentro de los delitos de peligro común o que pueden ocasionar grave perjuicio para la comunidad y otras infracciones. Entonces se pretende modificar ese catálogo o generar pues, o tipificar nuevamente como tal esa figura, y allí entonces tenemos varios artículos. En este también está el porte de armas, ¿sí? El artículo 365, fabricación, tráfico, aporte o tenencia de armas, y también la han hecho varias llamados de atención o que insistencia para que se penalicen conductas, sobre todo cuando se portan estos elementos en escenarios públicos, sobre todo en los eventos deportivos. Pero
hay que entender que el jus puniendi, la medida de aseguramiento que afecta la libertad de las personas, pues debe tener ciertas restricciones en relación pues con la dignidad humana. Miren que la Corte Constitucional, ahora revisando este tema de la eutanasia, que es el próximo video que voy a hacer, que es el estudio de las dos sentencias, la que hizo Ito en el año 97, el magistrado oponente Carlos Gaviria Díaz, la C239 del 97 y ahora la C233 de este año, tantos años después, más de una década, que se toca el tema del homicidio pietístico, en esta oportunidad el artículo 106 del Código Penal, la ley 599 de 2000. En el otro, en el decreto 100 del 80, era el artículo 326, y van a ver ustedes allí aspectos que voy a mencionar en relación con esto del jus puniendi, que es decir, la última ratio debe ser la penalización y además de eso enviar a una persona a la cárcel, porque el hecho de portar nomás un arma cortopunzante, digámoslo así, una navaja, un cuchillo, pues ahí mirar a ver qué es la incidencia que tiene, si va a imponerse una pena de 2 a 3 años por esa mera conducta, cuando no se ha atentado, no se ha realizado un daño a un bien jurídico, y entonces viene ese tema del nullam pena sine injuria, es decir, necesitamos pues que estemos frente a esa conducta, como lo explica el artículo 29, de acto, el daño que se genera realmente a un bien jurídicamente tutelado, porque pues sabemos muy bien del artículo 365 sobre el porte ilegal de armas, como lo explicaba en otra ocasión, que ha ido en aumento la pena, que ha sido objeto de reformas por la ley 1453 y que en estos momentos penalizado con 9 años el porte de armas ilegal, por aquello pues que eso está dentro de los delitos que atentan contra la seguridad, y pues siempre el discurso que se dan por los fiscales cuando se acude a la imposición de la medida de aseguramiento en exigencia del artículo 310 del Código de Procedimiento Penal es el peligro para la comunidad. Entonces se oye con lo que acaban de escuchar del ministro del Interior, ahora el ministro de Defensa, pues ese mismo discurso que parece ser que no cambiara y que ahora vuelven entonces a tratar de que presentarse un proyecto de ley en el Congreso de la República, todo sin tener en cuenta situaciones, por ejemplo, como la que dice el senador Wilson Arias, de que venimos de una situación de pandemia, de una situación donde la gente se vio en una situación económica deplorable, en una situación económica desgastada, y entonces por eso es que se ha disparado toda esa criminalidad. Pero entonces buscar la solución de llevar a la cárcel a las personas, pues creo que no se resuelve el problema allí nomás desde ese enfoque que les estoy diciendo. Entonces, por ejemplo, miren, ustedes pueden revisar este tema ya, y yo creo que esto debe dar lugar pues a que la academia intervenga, las discusiones se hagan en diferentes escenarios, porque miren, pues encontré aquí lo siguiente, que escuchamos ahí la reincidencia, pues bueno, eso ya estaba, y ya está allí, porque en el Código de Procedimiento Penal, la ley 906, pues no se le otorga a una persona un beneficio si tiene una sentencia vigente por delito doloso durante los 5 años anteriores. Eso no es nada novedoso. Dice aquí entonces, revisando, luchar contra la reincidencia, circunstancia de agravación punitiva a quien ha sido condenado previamente por doloso de los 5 años antes. Eso ya está.
Mayor pena a quien cometa homicidio contra un miembro de la fuerza pública, de 41 a 50 años. Crear el delito de intimidación o amenaza con arma de fuego, armas y elementos menos letales. Aquí ya viene entonces ahora lo que se acaba de despedir de ese decreto 1417 del 4 de noviembre de este mes, del ministro de Defensa, en el tema de clasificando y regulando las armas llamadas traumáticas o de reducida letalidad, y las han ya incorporado al decreto de armas y municiones, que es el decreto 2535 del año 93. Pues solamente falta ahora entonces precisamente que les abra el espacio legislativo a través del Congreso y se penalice ya una situación de estas que se están aquí pues informando. Dice aquí entonces, y elementos menos letales, armas hechizas y armas blancas con pena de 48 a 72 meses. Además, agravar pena de delito de hurto en relación con las cuantías. Crear el delito de intimidación y amenaza con arma de fuego. Obstrucción de la función pública y el porte de armas blancas con pena de cárcel. Incluye aparte sobre armas no letales, categoría que incluye armas neumáticas, eléctricas, traumáticas, entre otras. Crea el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, la inclusión de armas, elementos o dispositivos menos letales o cuando se alteren para cometer la letalidad. Aquí hay una discusión sobre eso, y pues los técnicos que conocen sobre estas armas traumáticas saben muy bien que ese cañón por donde se expulsa ese proyectil de goma no es estriado como en una arma de letalidad, y la fabricación de estas armas traumáticas, que son turcas, no permiten pues que se alteren en ese sentido, y si se hace se corre riesgo hasta por parte de la misma persona. Entonces ahora penalizar ese asunto, y de armas eléctricas traumáticas, entre otras, dice acá. Crea el delito, sí, para eso entonces, y lo dije en una sesión anterior, pues tienen que legislarse, porque no la pena sine leye no lo es el delito, sino está tipificado en principio de estricta legalidad, de tipicidad, pues señala que tendrán que reformarse el 365, el 366 para incluir ese tema de las armas traumáticas. Bueno, todo esto dice el ministro porque para contrarrestar hechos vandálicos por aquello que sucedió el 28 de abril de este año por el paro nacional, y entonces porque él dice y repite que la ciudadanía no quiere volver a ver no sé qué cosa, pero pensamos más bien que lo que la ciudadanía quiere es que se le resuelva los problemas de tipo económico, falta de trabajo, porque eso fue lo que vimos aquí con los muchachos frente a esa situación, ese brote que se dio de las personas molestas, digámoslo, que se desbocaron precisamente para producir ese tipo de daños, digamos, sí, a los servicios públicos, etcétera, pero todo por ese malestar producido por este tema del aislamiento, del hacinamiento, de tener confinada a la gente tanto tiempo, de la falta de oportunidad laboral, gente que quedó sin trabajo, gente que en este momento está aguantando hambre. Pues eso es una situación muy importante. Allá para ellos es muy fácil decirlo cuando tienen unos sueldos, tienen un comodín de sueldos, y eso va para todos los altos funcionarios, cuando tenemos una situación que en la calle, que los que andamos de pie estamos viendo realmente qué es lo que está pasando y qué es lo que está sucediendo en nuestro país en estos momentos. Entonces, pienso yo, y que esto va a dar mucho para una discusión allá en el Congreso de la República, y que pues falta que pase el filtro ante la Corte también Constitucional
porque pues todo eso tiene que ser revisado desde el punto de vista, pues entonces sí se acopla a nuestra constitución política. Por ahí escuchaba comentarios de políticos, pues de personas penalistas, dicen, ayer escuchaba nomás diciendo algunos altos exfuncionarios que han ocupado cargos importantes, diciendo pues que antes que todo el problema es de la resocialización de las personas que se envían a la cárcel y de cómo entonces las personas van otra vez a resocializarse si tienen esa posibilidad nuevamente de entrar en el núcleo social y no vuelvan a reincidir en ese tipo de conductas delictuales. Entonces, esto ya lo he revisado muchas veces desde el principio cuando hice un video acá sobre la problemática de hacinamiento en la cárcel de Villahermosa, donde la capacidad está doblada, más de 5.000 hombres en condiciones de hacinamiento. Se crea otra cárcel como es la de Herón en Jamundí, igual está en esa misma situación. Seguramente mañana abren otra cárcel y esa misma se va a llenar. Cuando la misma Corte Constitucional, frente al tema de la dignidad humana como derecho fundamental y como valor, ha indicado pues las tres modalidades de que no se puede, porque este tema lo estaba revisando aquí, que es básicamente esto que se revisa por parte de la Corte Constitucional ahora, la C233 del 21, porque pues se mantiene vigente el tema en cuanto al artículo 206 que contempla las figuras del homicidio pietístico y de cómo entonces pues nuestra constitución política en el artículo 12 señala así concretamente lo siguiente, dice: nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Se viola el principio, ahí se plasma el principio de dignidad humana y pues ya la Corte Constitucional hizo énfasis en varias decisiones que pues el derecho a vivir bien, el derecho a vivir como se quiere y el derecho a vivir sin humillaciones. Por eso varias tutelas que han presentado en las cárceles diciendo que allí se debe respetar esa dignidad humana, que allá no se pueden someter a estas personas en esas condiciones en que viven en hacinamiento sin darle las condiciones adecuadas. Está entonces quebrantándose este principio señalado en nuestra carta, que es el de evitar que no hayan torturas, ni tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Y ese es el enfoque que acá vamos a revisar con esto del homicidio pietístico en esta sentencia del tema de la eutanasia. Que ayer pues ustedes escucharon, o esta mañana, el tema del aborto también, que me parece otra providencia hito, pero que hubo un empate 4-4 y hay un magistrado que está recusado, seguramente entonces tendrá que resolverse esto por un juez pero no se va a hacer ahora prontamente. Miren ustedes sobre las sentencias, este libro que recomiendo, Sentencias Herejías Constitucionales, del maestro Carlos Gaviria Díaz. Hombre brillante, magistrado de esa década que diera a pensar con la entrada pues ya en vigencia de nuestra constitución política del 91, de 3 estados social, de derechos democráticos que tenemos ahora de nuestra constitución política, porque es que el derecho penal tiene un énfasis, es constitucional, cuando pues entonces hay que insistir y siempre decir que dice el preámbulo, en ejercicio de su poder soberano, el pueblo de Colombia, en ejercicio de su pueblo soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida,
la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente. Artículo primero. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto a la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general. Entonces, allí está el asunto de que esto no se resuelve mandando más gente a la cárcel en situación de hacinamiento, sino que esa política criminal debe mirarse para otro lado. Estos senadores de la República tendrán entonces que revisar todo este asunto, porque nuestro Código Penal es acoplado a esta Constitución política, o sea que es un derecho penal constitucionalizado. Y nuestra Constitución política tiene unos principios, unos derechos y unos valores que han servido para resolver temas como este, por ejemplo, de la eutanasia, que espero que me sigan en el próximo video que voy a hacer, porque apenas estoy terminando la lectura de esa providencia que es extensa, como la sentencia C239, pero hay que mirarla con la lupa. Hay aspectos allí supremamente importantes. Y así será seguramente el tema del aborto, porque si ya va a una decisión 4 magistrados por el sí, 4 por el no, eso genera esto que se llama de herejías constitucionales. Entonces, hasta aquí nomás, insisto que por allí, como lo están haciendo los ministros, me parece que pues ahora sí, claro, algunos aspectos allí que sí se deben regular, de modificar frente al Código Penal y el procedimiento penal, pero hay otros que realmente están fuera de todo contexto y casi que como volviendo atrás, ya para finalizar, que no es por allí el tema el que quieren resolver un índice de criminalidad cuando se deben resolver otros asuntos más institucionales y pues de acuerdo con nuestra Constitución política, sobre todo en el tema del trabajo, el de la solidaridad y pues otros aspectos allí que son bien importantes tenerlos en cuenta dentro de este Estado social de derecho nuestro. Bueno, mis queridos amigos, hasta aquí nomás. Chao, chao.